Amén. San Juan capítulo 3, versículo 3. San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uno de los fariseos, uno de los estudiosos de la palabra del Antiguo Testamento se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Se dice, lo conocemos como el que vino de noche a Jesús. No quería que nadie lo viera, pero vino a Jesús. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos nacieron? ¿Todos nacieron los que están acá? Cuando nosotros nacimos, no sabíamos nada, ni la gente sabía de nosotros. Quizás sabían de nuestra mamá que quedó embarazada, que está embarazada, pero de nosotros no sabían. Ni nosotros sabíamos nada de nadie. Ni sabíamos quién era nuestro hermano, ni sabíamos quién eran nuestros vecinos, nada. Hasta que íbamos aprendiendo, ¿no? Y la gente nos empezó a conocer. Entonces empezamos a aprender algunas cositas. Aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a jugar, aprender a comer. Y todas esas cosas nos llevó tiempo para aprender. Después nos mandaron nuestro papá al colegio, ¿no? Unos antes, otros después. Quizás antes no había tanto lo que es jardín, preescolar. Íbamos directamente a la primaria, primer grado y chao, adelante. Y ahí aprendíamos todo. ¿Cuántas cosas que aprendíamos nosotros ahí? ¿Qué aprendieron ustedes en la escuela? Matemáticas. 2 más 2. Bien, están aprobados. 2 más 2, 4. Sí, pero la primera vez le decían 2 más 2. No sabíamos cuando éramos chiquitos. Después aprendíamos a escribir, historia, geografía. Tenemos que aprender, y cuando más, hoy en día, cuando más una persona estudia, mejor preparación tiene. Aún muchas veces nosotros escuchamos a los jóvenes hablando un lenguaje que nosotros ni se nos ocurre. Porque van aprendiendo, van a la universidad, van a estudiar, van a conocer. Entonces aprendieron todo eso, lo que es en la vida secular, y teníamos 5 ventanas para ver. Teníamos los ojos, teníamos la vista, los ojos, oído, gusto, tacto, para poder relacionarnos con el mundo. Pero dice Jesús que después nosotros necesitamos nacer otra vez. Entonces nacíamos para el reino. Teníamos que comenzar a aprender. Por eso nosotros necesitamos leer la Biblia, necesitamos congregarnos, necesitamos buscar de Dios para aprender a vivir cómo se vive en el reino. No es fácil. Claro, que tenemos muchos años de cristianos, ya para nosotros hemos aprendido bastante, pero todavía no hemos aprendido todo lo que podemos aprender. Dice que tenemos que aprender en la primaria cuando dijeron 2 más 2, ¿cuánto es? Vamos. 4. 2 más 2 es 4. O sea, usted para almorzar dice, ¿qué vamos a hacer? Y vamos y compramos, ¿cuántos somos? 2 en la casa. Nosotros ya somos 2 en la casa. Los que son 5 son más. Y decimos, vamos a comprar milanesa. ¿Cuántas compran? Somos 2.
kilos, 2 milanesas. Total, una milanesa grande, 2 milanesas, ¿está bien? Algunos dicen que no, bueno, 3 milanesas. Pero cuando estamos en el reino de Dios, para alimentar 5.000 personas, ¿cuántos peces necesitamos? 5. 2 panes, 2 peces y 5 panes. Y alimentamos a 5.000 personas. Eso lo dijo Jesús. Esa es la matemática del reino. Por eso tenemos que aprender cómo es la matemática del reino. Ahora que estamos en el reino de Dios, yo creo que ya todos estamos parte del reino de Dios. Tenemos que aprender el lenguaje del reino. En el lenguaje natural tenemos 5 sentidos. Si alguien le pregunta cuánta plata tenés, vos podés con el tacto o quizás mirando con los ojos decir tengo 1.000 pesos. Pero en el reino espiritual no es así. El reino espiritual nosotros vivimos lo que Dios dice. O sea, ¿cuánto tenemos en lo que Dios dice? Es el reino espiritual. Entonces tenemos que trasladar las cosas del reino espiritual ¿a dónde? Al reino natural. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 3. No, perdón. Segunda de Pedro. Yo dije Reyes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Un pasaje muy conocido. Al final de la Biblia, casi al final, un poquito antes de Apocalipsis, lo tenés ahí a Juan, tenés a Pedro. Dice, como todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que son de la vida, no es que Dios nos va a dar, sino que ya Dios nos dio. Así que di conmigo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, todas las cosas que Dios nos dio y todas las cosas que Dios nos prometió. No nos falta nada. ¿Se acuerda de la viuda del tiempo de Eliseo? Había una viuda que, no lo quiero buscar si no se va el tiempo, una viuda que, según la historia, dice que el esposo había alimentado a 100 profetas cuando Acab quería matarlos, pero se fundió y se murió. Y aquí que los acreedores venían a quitarle los hijos como esclavos, y se va al hombre de Dios. Sabía dónde ir y consultar, porque a veces hacemos preguntas y le preguntamos a tanta gente, a tantos vecinos que no saben de Dios, que no conocen nada, y le pedimos un consejo. Pero esta mujer fue al hombre de Dios. Y el hombre de Dios dice, ¿qué te voy a hacer yo? ¿Qué tenés en tu casa? Mirá, mi casa arruinada, estamos bancarrota. No puedo trabajar, mis hijos lo quieren llevar esclavos. No, pero algo tenés. Algo tenés en tu casa. Si tengo un poquitito de aceite. ¿Y cuánto aceite había en la casa de la viuda? Ella decía que tenía poquito.
pero había llenado vasijas y vasijas y vasijas. ¿Dónde estaba ese aceite? ¿Qué le parece? ¿Dónde estaba ese aceite? Ese aceite estaba en el mundo espiritual, que a través de la fe lo tenía. Imagínense si esta mujer hubiera dicho, pero Eliseo, ¿sabes? Soy pobre, pero loca no soy. Que me dice que yo con este poquito de aceite empiece a llenar vasijas. Ella por fe trajo muchas vasijas y comenzó a echar aceite. Todo lo que nosotros necesitamos, Fabián, está en el mundo espiritual. Y lo tenemos que traer al mundo físico. Elías dice que Dios lo manda a la casa de una viuda, que le dé de comer esta viuda. Y la viuda dice, mira, no tengo nada. ¿Qué tenés? Nada. Pero tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, voy a hacer un pancito y me voy a dedicar a morir. Tremendo. Está en Primera de Reyes, capítulo 17, no lo busquen. Primera de Reyes, capítulo 17. Es tremendo esto, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 11, y yendo ella, 17:11, para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, ruego que me traigas también un poquito de pan y en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogí unos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor lo que está pasando en el mundo, no tengas temor, solamente obedece. Lo que más nos cuesta hoy en día es obedecer. Nos cuesta obedecer, a la mujer le cuesta obedecer al marido, a los hijos le cuesta obedecer a los padres. La iglesia le cuesta obedecer a los pastores. Amén. Entonces, ayer estuve hablando con un hermano y hace muchos años que no se congrega, con un talento tremendo. Lo que no quiere es que le pongan límites. Yo en mi casa oro, ayuno, leemos la Biblia. Eso sí, dice que la esposa es cristiana pero no se bautizó. ¿Por qué no quiere obedecer? Sí, pero tenés que congregarte, va a llegar el momento. ¿Sabes qué voy a decir? Esto totalmente entre paréntesis. El Espíritu Santo habla. Habla y habla y habla y habla. Porque el que nos convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces habla y habla y habla hasta que un día el Espíritu Santo se cansa y no te habla más. Yo no sé si a alguno de ustedes le pasó de haberse dejado de Dios. No vivir en pecado, pero dejó de orar, dejó de leer la Biblia. ¿Cómo cuesta retomar después, no? ¿Cómo cuesta volver otra vez al camino? Yo me pasó. Y usted dice, pero ¿por qué me cuesta tanto? Por eso como iglesia necesitamos estar juntos, familia juntos, todo lo demás pasa a segundo plano. Dice que entonces ella fue, hizo como Elías le dijo y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Dónde estaba el pan? ¿Dónde estaba la harina? ¿Dónde estaba el aceite? En lo espiritual. Necesitamos traer todo eso a lo
En el desierto, ¿dónde estaba el maná? Y tantos ejemplos. Dice que Jesús estaba caminando y viene un hombre y dice: mi hija se está muriendo. Se llamaba Jairo. A la casa de Jairo iba Jesús. Cuando llega ahí, a la casa, todos llorando, dice: no, ya, no moleste más el maestro, ya la niña murió. Ahora digo, ¿dónde estaba la vida de la niña? Estaba en lo espiritual. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? ¿Cuántos saben qué hizo Jesús? Dice que la niña estaba acostada. Jesús entra, llama al papá, llama a la mamá y mira a los discípulos: Juan, vení. Jacobo, vení. Pedro, vení. Y ellos 6 entraron adentro. Porque lo que el diablo hace es quitarnos la fe. El diablo dice lo que la gente dice. Y buena gente. Los discípulos eran buena gente, ¿eh? Los 9 eran personas que estaban con Jesús caminando todos los días, levantaban temprano, se iban, estaban ahí. Pero Jesús le dijo: eso no. Porque el diablo usa a gente piadosa. El diablo nunca te va a usar en contra de tu vida a personas que son malas, porque te va a decir: no, es mentira lo que digo. Pero el diablo usa personas piadosas. Personas que tienen influencia. Y aún líderes que hacen su propio corralito. ¿Saben lo que es eso? Usted le da una célula. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando teníamos la célula. Y se hacen su propio corralitos. Y agarran sus propios corderitos y se van. Ya no necesitan. Por eso tenemos que tener cuidado con quién hablamos y que con quién compartimos la palabra. El mundo puede ver lo que sus ojos ven. Nosotros, lo que el Espíritu ve. Y a veces decimos: pero ¿por qué Dios no me da todo? Es tremendo, escuche esto. ¿Por qué Dios no te da todo el dinero que necesitas? ¿Por qué Dios no le dio a la mujer el tiempo de Elías toda la harina? ¿Por qué el Señor no vino con una bolsa ahí y le pone la harina? Y un bidón ahí de aceite. ¿Por qué no le dio eso? Qué tema, ¿no? Porque Dios lo tenía guardado para cada día. Dice que los cuervos venían a la mañana y a la tarde. Dios tiene el mejor freezer para tu vida. Para cada día de tu vida. Para cada día Dios tiene lo necesario. Quizás si el Señor te daría mucho dinero hoy, quizás ni estarías en la iglesia. Pero Dios nos da lo necesario para cada día. Por eso dice: tengan cuidado, hagan tesoro en los cielos y no en la tierra, donde te pueden robar, se puede poner feo, aún los dólares se pueden poner feos, amarillos, después te pagan lo que quieren, ¿no? Tengan cuidado, viertan en el cielo. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor, todas las ofrendas, todos los diezmos, todo el servicio. Hoy vinimos temprano, ¿no? Hoy vinimos como 1 hora y media antes del culto. Tenemos que hacer tantas cosas, pero todas esas cosas Dios las ve. Dios las ve. Después, cuando te necesitas, no sé de dónde, pero acá está. Dios tiene la casa que tú necesitas. ¿Cuánto necesitas la casa? Dios tiene la casa. La tiene ahí guardadita. Yo siempre digo, ¿no? Todo el tiempo que hemos estado en Buenos Aires, 45 años con mi esposa,
Y hemos visto muchas parejas, muchas familias que no tenían casa, y a veces el diablo venía y decía, este no va a conseguir nunca una casa. Y la mayoría consiguieron una casa. ¿Cómo? No sé. Javier, no sé cómo. Nuestro amigo Marcelo, el judío, nos vino con una sorpresa. Compró una casa. ¿Pero cómo hiciste? Y sí, porque mi suegra me dio un poquito, que tenía ahorrado un poquito, que recibí la herencia de mi papá. Compró un departamento en Alberdi y Carabobo. 2 ambientes. $55.000. ¿Cómo hizo? Dios lo hace. Dios lo tiene todo. Todo lo que tú necesitas, Dios ya lo tiene. Te va a dar en el momento justo. Porque es más difícil administrar mucho dinero que poco dinero. Por eso Dios nos quiere dar todo. Muchos dirán, yo no veo nada, pero por la fe dice que Dios nos dio grandísimas promesas. Pero esas promesas las tenemos que conocer. Todas las promesas del Señor mías son, cantamos un himno. Todas las promesas. Entonces, no importa lo que tú ves con tus ojos naturales, lo que tú escuchas, lo importante es lo que Dios te está diciendo. ¿Estás enfermo? Él dice, yo lleve todas tus enfermedades. Pero todavía no me sana. El Señor te va a sanar. Dale tiempo al tiempo. Busca su presencia. ¿Cuántos recibieron sanidad y no aparecieron nunca más? Por eso Dios los tiene ahí. Te va a dar la sanidad en el momento justo. Te va a prosperar en el momento justo. Por eso tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios. Que 2 más 2 no es 4. Dice que Él multiplica al que no tiene fuerza. Si no tienes fuerza, Dios te la multiplica. Dice que te va a dar las alas de los águilas. Te va a dar fuerza, te va a dar todo, pero tenemos que conocer la palabra de Dios. No te preocupes por lo que va a pasar. Si escuchamos el noticiero, prácticamente es el diablo hablando. Nos quita la fe. ¡Wow! ¿Qué hago yo ahora? Está como para ir a dormir después, ¿no? ¿Pero qué dice la Biblia? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, que se levantan. Y el diablo lo que trata con nuestra mente. Tú, ¿viste lo que pasó? ¿Viste que le robaron a la vecina en el Mochochorro pasó? ¿Viste la que murió de cáncer? ¿Viste Viste. Tienes que decirle, yo no vi. Yo sé lo que Dios tiene para mí. Yo sé lo que Dios tiene para mi vida. Dice, no te dejaré ni te desampararé. No he visto justo desamparado ni su descendencia mendigue pan. Profetiza la palabra, habla la palabra de Dios. Como Ezequiel dijo, Dios lo lleva al lugar de un valle de huesos secos, tan secos que estaban secos. Y Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? Profetiza sobre esos huesos. Y dice que empezó a hablar a esos huesos. Empezó a hablar y se empezaron a juntar huesos a su compañero, a donde tenía que ir. Si había uno alto y había uno bajito, todos los altos estaban acá, los bajitos estaban ahí, se iban juntando. Imagínense el ruido que había, ¿no? Dice que siguió profetizando y comenzaron a ver tendones. Carne subió. ¿Se imaginan ustedes?
Cuando estás enfermo. Yo cuando veía la foto de mi hermano, nadie le daba un peso. Para que uno se lo pasé a uno y me dice, uy, qué mal que estaba. ¿Para qué le mandé? Ay, que está terrible, ¿eh? Vayan preparando todo, ¿eh? Pero la iglesia oraba. Pastores, amigos míos. Por eso lo distinto que tenemos de tener amigos cristianos que pueden orar. Grupos de pastores oraban, otros clamaban, mandaban mensajes. Estaba orando la iglesia. Hoy está de pie, muy débil, muy cansado, pero está de pie. Porque Dios lo necesita todavía. Si nos apoyamos en las promesas de Dios, serás salvo tú y toda tu casa. Yo llevé todas tus enfermedades, pero tenemos que traerlo de ahí a lo natural. ¿Cómo nos cuesta, no? Porque la mente, los pensamientos van y van y van y van. Ahora están pensando algunos cualquier cosa. Se le va el pensamiento. Pero ¿cómo hacemos para llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo? Quiero dejarte este mensaje en este día. Que en lo espiritual está todo. Todas las cosas de la vida ya están. Todo lo que tú necesites ya está. Te lo digo como testimonio. Todo lo que tú necesitas, todo está. Salud, paz. Señor, dame paz. Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. ¿Para qué me pedís paz? Yo te la di. Disfrutá la vida. Disfrutá. Que en Dios tenemos todo. Pero hay nuestros vecinos que no saben. Nuestros amigos, nuestra familia. ¿Cuántos tienen familia que todavía no conocen al Señor? Y que si el Señor viene, se van a quedar en una eterna perdición. Nuestros hijos, nuestros nietos. Dediquemos tiempo para ellos. Traerlos del mundo espiritual. ¿Qué dice Dios? En el mundo espiritual Dios me dice que seré salvo yo y toda mi casa, y lo tengo que traer al mundo físico. Y no solamente, sino que traerlo a la iglesia. A tu esposa, tráela aunque no quiera. No, usted tiene un problema. A tus hijos, tráelo a la iglesia. A tu vecino, tráelo a la iglesia. Tráelo para que reciban una palabra. No sirve nada de escuchar lo que los noticieros te dicen. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pasemos del espíritu a la mente y Dios va a obrar en nuestras vidas. Ponte de pie. Quisiera preguntarte, y a aquellos que nos están mirando por YouTube, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas en esta mañana? En este día, esta noche. Dice que todas las cosas que son de la vida, Dios ya nos dio. Cierra tus ojos y pensá un poquito qué te falta. ¿Hay algo? Agar dice que vio un lugar que había agua para su hijo. ¿Estaba ese agua antes? Quizás sí, pero yo no lo veía. Tenemos que mirar con nuestros ojos espirituales. Conocer las promesas de Dios. Por lo menos un día, aprendete de memoria una promesa de Dios. Por día, una promesa por día. Una promesa de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada persona que está escuchando este mensaje. Tu Espíritu Santo pueda revelarse en su vida en esta hora. Que tu Espíritu Santo se revele en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que podamos traer de lo espiritual a lo normal. Que podamos traer de lo espiritual a lo natural, Señor. Podamos traer todo lo que necesitamos, Padre,
Oh Padre, revela, Señor, dónde están las cosas. Revélanos, Señor, de qué manera podemos resolver nuestros conflictos. Tú tienes todo en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que estamos viviendo. Padre, por cada persona que está escuchando este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús estamos en el reino de Dios.